Vamos a hablar de vigilancia tecnológica. Para esto vamos a dar una definición posible. Vamos a hablar de los 4 ejes de la vigilancia tecnológica o la vigilancia estratégica. Vamos a hablar de los resultados esperados, de las fuentes de información y de las herramientas necesarias para llevarla adelante. Cuando hablamos de definición, nosotros vamos a decir que una vigilancia tecnológica es un proceso sistemático que se instala en una organización, en una empresa, a partir del cual nosotros vamos a elaborar información, recolección de datos, y vamos a suministrar ese resultado de la elaboración a alguien que toma decisiones en el momento oportuno, cuando lo necesite. Pero para esto tiene que estar previamente planificada esa búsqueda y esa elaboración, circunscripta a las necesidades de esa organización y obviamente articuladas a un contexto determinado. Pensemos que siempre todos los procesos de vigilancia tecnológica apuntan a aumentar la ventaja competitiva de la organización o empresa, máxime cuando es una empresa que tiene procesos de innovación continuos, que tiene investigación y desarrollo, que tiene involucrados muchos activos intangibles en sus procesos. Dentro de los procesos que sustentan la vigilancia tecnológica, obviamente tenemos que destacar la recolección de datos. Esto es fundamental y obvio, digamos, pues si no tenemos datos no vamos a tener información. Lógicamente, la información es una elaboración de esos datos, es una transformación. Tiene que mediar un proceso de interpretación de que estos datos que están y existen en muchas fuentes, y hoy en Internet tenemos cantidad de datos, por sí solos no nos sirven si no hay una elaboración. Esa información, una vez obtenida, hay que consolidarla y transformarla en conocimiento útil a los fines de la toma de decisiones. Además hay que valorarla, hay que ponderarla y hay que distribuirla y entregarla a la persona adecuada dentro de la organización, no a cualquier persona, no a cualquier sector, sino al sector que previamente lo esté demandando porque toma decisiones estratégicas o porque hay factores críticos involucrados que hacen necesaria que esa información llegue a ese sector. Vamos a hablar de los 4 ejes de la vigilancia tecnológica. Ahí podemos apreciar en el gráfico vigilancia competitiva, aquella que apunta a conocer a nuestros competidores actuales y potenciales, como así también a productos sustitutos. Vigilancia comercial es aquella que nos sirve para conocer a nuestros clientes y también a nuestros proveedores, y también tener un mapa de la mano de obra del sector, es decir, cuán calificada está, qué mano de obra aplica a mi sector y si es, digamos, asequible, es decir, si yo puedo conseguir, puedo reemplazar mano de obra si la necesito. Por otro lado, la vigilancia técnica no es más ni menos que cuáles son las tecnologías involucradas en mi proceso productivo o en la fabricación de mi producto, de mi servicio, qué trayectoria tecnológica está involucrada, si hay una evolución permanente, si hay patentamientos, si hay registros de marcas, si hay diseños industriales que se registran y se protegen, cuál es la logística que se aplica, si esa logística tiene cambios, tiene avances, cuál es la cadena de valor, concepto tan complejo como cadena de valor que ya vimos en otro video, y por último la vigilancia del entorno, que por otro lado es muy importante porque nos da una idea de la legislación, de las normas, de las alianzas que existen en nuestro sector, de cómo está el tema cultural, digamos, en relación al producto que nosotros estamos comercializando y a las innovaciones que queremos insertar en el mismo y obviamente que sean aceptadas por la sociedad, cuáles son las políticas medioambientales, es decir, muchos factores que se transforman en factores críticos que nos pueden hacer más o menos competitivos. ¿Qué resultados esperamos de la vigilancia? Bueno, básicamente anticipar cambios relevantes que tengan que ver con el entorno, que tengan que ver con el mercado,
minimizar riesgos, es decir, achicar las incertidumbres en la toma de decisiones, destacando amenazas y oportunidades, compararnos con los competidores, ver cuáles son las mejores prácticas que pueden estar llevando adelante ellos y que me puedan servir a mí para mejorar mi calidad, para mejorar mi ventaja competitiva, cuáles son las necesidades de los clientes en el sentido de que queremos saber cuáles son los criterios de compra, los niveles de satisfacción y por último, digamos, innovar, ver si yo puedo invertir en investigación y desarrollo, si eso me va a servir, si es el momento oportuno, si no hay otros que ya lo han hecho y tienen protegida esa invención o esa mejora, cuáles son las áreas nuevas de desarrollo a las cuales yo puedo aspirar o aplicar, y además detectar y cooperar con posibles socios, es decir, constituir algún clúster o alguna asociación que genere alguna sinergia en el sector que nos pueda servir para aumentar nuestra ventaja competitiva. También otro de los resultados que nosotros podemos esperar de la vigilancia tecnológica es el desarrollo de los recursos humanos, que muchas veces es muy dificultoso, y también la evaluación del mercado de trabajo, el mercado de empleo, que muchas veces dificulta conseguir mano de obra calificada. Identificar medios y recursos ya existentes en la organización es básico antes de lanzarse a buscar en cualquier base de datos. Es decir, yo tengo que saber la información que tengo en la organización y también con qué medios cuento antes de destinar recursos a buscar afuera. Detectar si la información ya está y está sin analizar, es decir, está cruda, figura como dato, pero no está procesada ni analizada. A su vez, muchas veces es necesario crear un área o designar un responsable, por ejemplo, una unidad de inteligencia competitiva o un responsable de inteligencia competitiva. Sí, la inteligencia competitiva muchas veces se utiliza como sinónimo de vigilancia tecnológica, aunque hay algunas diferencias sutiles en la definición, porque se dice que vigilancia apunta más a lo táctico, es decir, al momento, a la toma de decisiones del día a día, mientras que inteligencia competitiva apunta más a lo estratégico, es decir, a escenarios futuros y a reducir la incertidumbre previendo posibles escenarios. Pero son distintas maneras muchas veces de nombrar a lo mismo. También tenemos que saber qué herramientas informáticas tenemos disponibles, porque muchas veces hay software específico para realizar vigilancias, como software que detecta alertas o nos indica mapeo de distintas patentes o desarrollos de innovación, etc. Por otro lado, es necesario identificar al personal que va a participar en el proceso, involucrar la mayor cantidad de personal posible. En lo posible, involucrar a toda la organización en el manejo de la información o el suministro de esta información para que nosotros la podamos analizar en tiempo y forma. Y otra cuestión no menor es ver de qué manera vamos a lograr que tanto clientes y proveedores nos hagan llegar información valiosa para nuestros procesos de vigilancia. También es necesario contar con un presupuesto a tal efecto, porque obviamente esto va a llevar tiempo y recursos humanos necesarios para poder llegar a buen puerto. Bien, la variedad de fuentes de información es amplia, desde boletines de vigilancia tecnológica que pueden provenir de algunos centros de prospectiva industrial, como en el caso de España, el CEPI, que brinda una cantidad de boletines en los cuales se muestra la vigilancia tecnológica de distintos sectores, como fuentes tan variadas que van desde una exposición, un congreso, los proveedores mismos, los clientes, un boletín, como acabamos de decir, libros, internet, la prensa y una fuente que se precia por su calidad y cantidad de información técnica va a ser las bases de datos de patentes de invención.
Respecto de las herramientas de búsqueda, las bases de datos de patentes, como les acabo de decir, tenemos en inglés y en español. Si vamos a las de inglés, podemos ir a la Oficina Europea de Patentes, la OEP, y ahí vamos a tener un buscador de patentes en inglés. Si queremos patentes en español y portugués, vamos a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o sea, la misma OEP, y vamos a Latipat, que es un buscador específico de patentes iberoamericanas y en portugués. Pero tenemos que tener en claro que allí la búsqueda va a ser un poco más restrictiva porque hay mucho registrado en inglés. Asimismo, también tenemos revistas científicas en donde encontramos repositorios digitales en idioma español o también repositorios de tesis que también podemos utilizar para extraer información valiosa, metabuscadores, como puede ser Observa, del Observatorio Tecnológico de la Universidad de Alicante, donde vamos a encontrar allí todo lo que tiene que ver con transferencia tecnológica. Como verán ustedes, la variedad es muy grande, incluso podemos utilizar herramientas como Google Alerts, que es para generar alertas sobre distintos temas que nosotros querramos tener en nuestra agenda y que nos lleguen avisos. Google Patent también es otra base de datos donde podemos buscar patentes y que pertenecen a Google. Además, bueno, existen herramientas de pago que no es más que software que permite hacer búsquedas para obtener información sobre transferencia tecnológica, intercambio de datos en la web, técnicas de machine learning, big data, etcétera, etcétera, etcétera. Todas aplican a lo que es vigilancia tecnológica. Este video entonces hemos visto primero la definición y el objeto de la vigilancia tecnológica, vimos los 4 ejes, vimos los resultados que esperamos obtener con todo proceso de vigilancia, vimos la fuente de información y las herramientas de búsqueda. Espero que les sea útil y los espero en el próximo video.